Abogado. Abogado. Muy buenos días. Buenos días, es un placerazo volver a hablar con usted, una persona tan preparada en los conceptos legales y esos convenios bilaterales, esos convenios que hay algunos políticos, abogados, que se los quieren pasar por donde sea, pero el problema que existe es que nos quieren heredar ese problema para la siguiente administración. Abogado, ¿a qué líos, comencemos con eso, a qué líos nos estamos metiendo si abolimos ese tratado de extradición? Buenos días, don César, un placer. Bueno, lastimosamente en Honduras, que es un país que históricamente ha mantenido un sistema judicial y jurídico bastante débil, eliminar el tratado de extradición representa la debilidad que tiene este gobierno para enfrentar no solo en la actualidad, sino que en el futuro todo lo que es la persecución, la investigación y enjuiciamiento del crimen organizado, el narcotráfico y lavado de activos. Es un tratado que desde 1912 venía funcionando de manera recíproca. Y pues desconocemos si el motivo es meramente un criterio familiar que tomó la presidenta de la República, porque de algo sí estoy convencido, don César. No se utilizó un criterio de seguridad nacional y de seguridad ciudadana para tomar esta decisión. Interesante, abogado, porque tengo un razonamiento aquí que lo vamos a analizar juntos. Dice que la extradición en Honduras es un tema de alta importancia, especialmente en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Desde que se reformó la Constitución en el 2012 para permitir la extradición de Honduras por delitos como el narcotráfico, se ha convertido en una herramienta clave para la cooperación con países como Estados Unidos. Ha permitido procesar a políticos, empresarios y miembros del crimen organizado que antes quedaban impunes. Sin embargo, también genera debates sobre la soberanía y el debido proceso en el país. En este caso, ¿cuál es el tema de discusión desde Casa Presidencial, abogado? Bueno, eso es lo que le mencionaba. Desconocemos si el criterio es familiar u otro tipo de revanchismo o venganza entre un gobierno y otro. Sin embargo, estoy convencido, como le dije, que el criterio no fue jurídico, no fue atendiendo a las necesidades de seguridad nacional y ciudadana. ¿Por qué se le digo esto? Porque usted lo acaba de leer. Existen ya resultados tangibles dentro de la aplicación del tratado de extradición. Hemos logrado avanzar. ¿Y cuál es el problema este 28 de febrero que finalizan los 6 meses en la que del proceso de denuncia? El detalle va a estar ahora que a partir de esa fecha, Honduras, con un sistema jurídico muy débil, con un sistema judicial muy débil, va a ser un paraíso para miembros delictivos del crimen organizado, narcotráfico y bueno, y en este caso, delincuentes de cuello blanco. Sí, abogado, claro que es una afectación grave. Sí, abogado, y es que también estar en este momento, usted es un abogado, conoce muy bien de estos conceptos jurídicos, los tratados que implican todo esto, porque no solamente es el tema del narcotráfico, hay muchos temas que definir ante este tratado también, y que ya Honduras lo ha hecho uso, también lo ha hecho uso el mismo Estados Unidos. Pero acordémonos que en Estados Unidos nosotros no estamos para, como decían en su momento el doctor Chávez Avión, que tenemos derecho a una dignidad, pero vaya, esa dignidad también tiene que ir acorde con nuestros intereses, una dignidad inteligente. Y en este caso, hay un video que es muy revelador. La mitad para el comandante. ¿Y quién es ese comandante? ¿Qué implica la familia presidencial con todo esto? Bueno, en eso estoy totalmente de acuerdo con usted. El hecho de que un tratado de extradición tenga voces disonantes en el tema de soberanía, en el tema del debido proceso, en el tema del Estado de Derecho,
En eso estamos totalmente de acuerdo, pero para ello las administraciones de Estados Unidos y de Honduras se pueden reunir y hacer los ajustes que sean necesarios. La ley internacional se los permite, pero abolirlo de manera definitiva lo que provoca es un estado de desconfianza a la población hondureña, porque estábamos claros los hondureños que era la única herramienta jurídica que había dado resultados en los últimos años. Así que, ¿por qué no solo hacer ajustes? ¿Por qué no sentarse el canciller de Honduras con el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia en Estados Unidos, y definir un instrumento más acertado para garantizar el debido proceso y sobre todo el debido procesamiento y enjuiciamiento de los hondureños o de los norteamericanos en Honduras? Porque recordemos que es un tratado recíproco. Entonces, mientras no entendamos que Honduras no está preparado por sí solo para caminar y tener un destino de justicia, un destino de verdaderos enjuiciamientos a miembros del crimen organizado, nosotros vamos a seguir heredando únicamente las consecuencias. Porque ¿qué consecuencias podemos tener? Recuerde, el 9 de marzo vamos a una elección primaria. Correcto. El último domingo de noviembre vamos a una elección general. ¿Y quién está dando un mensaje atractivo al narcotráfico, al crimen organizado? ¿A dónde se va a permear? ¿En qué principales estructuras partidarias se va a permear el crimen organizado? ¿En donde les ofrecen la abolición de la extradición o donde les ofrecen reanudarla en el próximo proceso? Esas son las preguntas. O sea, la verdadera preocupación es que le estamos dando vía libre al narcotráfico para que invierta en la política hondureña, en el partido que está promoviendo la abolición de la extradición. Mire qué interesante, abogado, porque estos temas, yo lo decía hace unos momentos, abogado, que cuando se llega al Congreso a deliberar, hay que analizar, hombre, hay que discutir asuntos de importancia, pero fíjese que aquí, ¿cómo se implica? ¿Cuáles son las diferencias que existen? La deliberación, hace unos momentos lo dijo Jorge Cálix, lo dijo inclusive la ex rectora de la universidad, que usted la conoce, me imagino, Julieta Castellano. Es bien importante que en un congreso se llegue a deliberar, se llegue a discutir sin apasionamiento, más que con la razón, y sacar adelante a un país como el nuestro, Honduras, abogado. Así es. Bueno, existen muchas voces, hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo económico, social y jurídico de Honduras, pues están coincidiendo con lo que usted dice. Vuelvo a lo mismo, era el único instrumento que nos garantizaba investigación, enjuiciamiento y condena de miembros del crimen organizado. ¿Por qué abolirlo en un momento en el que no estamos preparados? Eso es como que usted le quiera dar a un niño recién nacido una bicicleta o un triciclo y todavía está gateando. Correcto. Entonces, lo que usted está dándole es una herramienta para lastimarse. Por eso yo reitero, cuando uno como político toma decisiones, tenemos que tener un criterio de bien común, de objetivos comunes, de seguridad nacional en este caso, de seguridad ciudadana. Si nosotros aplicamos un criterio electoral o un criterio político o un criterio familiar, nosotros nos estamos llevando de encuentro a toda una población, es decir, es una decisión altamente irresponsable, altamente irresponsable. Y yo le puedo decir algo, esa excusa o ese pretexto porque el jefe del Estado Mayor Conjunto se reunió en Venezuela con su homólogo y la presidenta reaccionó a valga el juego de palabras, a una reacción de la embajadora Laura Adobu y la calificó como intervencionismo. Eso es totalmente desacertado. Ya el derecho internacional establece cuáles son los mecanismos para poder resolver ese tipo de diferencias entre gobiernos. Lo que debió haber hecho el gobierno de Honduras era llamar a Cancillería, a la embajadora Adobu, para que explicara cuáles eran los motivos de la posición del gobierno de Estados Unidos ante la decisión o ante la crítica de que jefes del Estado Mayor en Honduras se reunieran con jefes del Estado Mayor en Venezuela. Ya existen mecanismos y se los puedo decir, usted se va a asustar
por ponerle un ejemplo, Rusia, que en este momento está en una guerra, incluso acusa a Estados Unidos y Estados Unidos acusa a Rusia de intervencionismo entre ambos países. Ninguno de los dos países ha expulsado a sus embajadores, ninguno de los dos países ha roto relaciones o tratados bilaterales. ¿Por qué? Porque hay mecanismos más importantes para resolver, porque el peor daño que le puede hacer usted a un país es aislarlo. Y aislarlo diplomática y políticamente es un suicidio internacional, que es lo que nos está llevando este gobierno. Yo se lo digo, ¿qué es lo que pasó en Venezuela? ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Y qué pasó en Bolivia? Si usted lo recuerda, en el 2007 y el 2008. Primero inician con rompimiento de tratados bilaterales, después van con la expulsión de bases militares. En Ecuador, la base de Manta fue expulsado después de romper un tratado bilateral. ¿Y qué vino después? USAID y la expulsión de la DEA. Todo, absolutamente todo bajo el pretexto de intervencionismo o de soberanía. ¿Qué es lo que provoca? Provoca un estado de aislamiento internacional, y el aislamiento internacional, ese sí es muy peligroso, don César. Claro. Pero extremadamente peligroso, porque cuando un país está aislado internacionalmente, no solo es que solo deja de recibir ingresos y empréstitos de organismos internacionales o bilaterales. No solo sucede eso. Aparte de eso, que el gobierno aislado queda totalmente solo, y cuando queda totalmente solo, hacen lo que quieren en un gobierno. Pueden disolver el Congreso, pueden atacar la oposición, pueden manipular el sistema jurídico, pueden manipular el sistema de rendición de cuentas, pueden manipular absolutamente todo. Usted lo puede ver en Nicaragua y lo puede ver en Venezuela, que la oposición, el sector privado empresarial, están totalmente sometidos al control del gobierno. Por lo mismo, porque en algún momento los dejaron solos. Eso se llama aislamiento internacional, y a eso sí le tenemos miedo. Eso es, ya lo hemos visto en varios países. Ya conocemos. Yo creo que hasta los mismos animales tienen el cuidado de no volver a tropezar con la misma piedra. Pero yo a veces siento dudas con el sector político, y máxime en este momento. ¿Qué decisiones está tomando la presidenta, inclusive teniendo un asesor como el expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales? ¿Hacia dónde nos están llevando, abogado? Bueno, muchas veces creemos que la presidenta Xiomara actúa de manera improvisada o mal asesorada. A mi criterio, don César, yo creo que sí están siguiendo un guión, sí están siguiendo una hoja de ruta. Y lo que quieren provocar es un aislamiento internacional. El aislamiento internacional es lo que le va a garantizar, lo primero, un discurso de nacionalismo, un discurso de soberanía, sí, un discurso de no intervención. Para empezar, le van a dar una herramienta para tratar de tocar el nacionalismo de los hondureños. Ese es número uno. Y número dos, al quedarse solos, solo con sus pocos aliados, les vamos a dar un caldo de cultivo perfecto para que puedan perseguir más la oposición y acaparar más los principales operadores de justicia y de desarrollo social y económico de Honduras. Entonces, mire, este es un llamado a la gran cantidad de políticos que hay. La verdad que la gran mayoría son inconscientes de lo que está pasando. Generalmente tienen proyectos personales, no tienen un proyecto político común como departamento, como país, sino que aspiran siempre a intereses personales. Uh-huh. Abogado, un llamado a la conciencia, que primero tenemos que reflexionar. Abogado. Sí, y segundo, un llamado al sector privado. El sector privado está totalmente ajeno a lo que está pasando, está totalmente indiferente el sector privado. Uh-huh. En países como Venezuela, primero le doblan el brazo al sector privado y después hacen con él lo que quieran. Uh-huh. Así que yo los veo muy, pero muy indiferentes de esta situación. Abogado, entonces dice Calix, el aspirante a la presidencia por el movimiento Calix, es nombre, dice que él en su gobierno, dice que en su gobierno van a tener que arreglar este montón de situaciones. Así que le quedaría entonces un gran problema a Calix. Pues no debería de ser
si usted se quiere ir para el Ciruelo ahorita, va a agarrar la calle del sitio y para regresar va a utilizar la misma calle. Entonces, lo mismo sucede con el tratado de extradición. El tratado de extradición es facultad del Ejecutivo a través de su Secretaría de Relaciones Exteriores. Eso es lo que dice su ley orgánica y la ley de la administración pública. De manera que así como se deshizo, así nuevamente se puede hacer. No ocupa el Congreso Nacional. Muchos están confundidos en que necesitamos que el Congreso Nacional ratifique la decisión de la presidenta. Eso no es así. Ya la ley internacional le permite, y la Constitución de la República le permite al gobierno tomar esas decisiones. Lo que podría hacer el presidenciable Jorge Calix desde el primer día es instruir a su nuevo ministro de Relaciones Exteriores que inicie los procesos de reanudación del tratado de extradición. ¿Y de qué forma sí podríamos involucrar al Congreso Nacional de manera permanente y continua? Que lo pudiéramos elevar a un estatus constitucional. Ahí sí ya no podría venir cualquier gobernante que por intereses meramente particulares o familiares quiera poner en riesgo la seguridad nacional y ciudadana de Honduras. Ahí lo podríamos darle un rango constitucional, pero para ello se va a ocupar voluntad política. Hay una promesa de parte del presidenciable Jorge Calix, y no creo yo que Jorge Calix repita lo que sucede actualmente en este gobierno, que es un gobierno de promesas incumplidas. Abogado, sus conclusiones finales para este 28 de febrero. Pues hombre, hay que hacerle una reflexión a la presidenta, todo el séquito, los mismos asesores, porque como que estuviera sola ella, o como usted dice, están siguiendo una agenda, y esa agenda, ¿quién la está rigiendo? Si es Rusia, si es Venezuela, si es Cuba, o es Nicaragua. Bueno, el llamado sería, y la conclusión a la reflexión de la presidenta Xiomara, hay que dejar de seguir una hoja de ruta que viene dictada desde el exterior. El futuro de los hondureños debemos de construirlo los hondureños. El trabajo en equipo de los hondureños debe ser lo más expedito y urgente posible. Estamos carentes de objetivos comunes los hondureños porque seguimos la hoja de ruta de países distintos. Unos quieren que Honduras sea como dice Estados Unidos, otros quieren que sea como dice Venezuela. El destino de Honduras depende extremadamente de nosotros mismos. Así que un llamado a la reflexión a la presidenta, que medite, que discierna que lo que le está provocando al país es un gran daño a partir del 28 de febrero, y también un llamado a la conciencia al sector público, al sector privado y a todos los políticos que ahorita están aspirando o que están en cargos públicos, que reflexionen. Lo que se puede venir puede ser algo que no tenga regreso en los próximos años y pueden sumergir a Honduras en décadas de subdesarrollo que ya las venimos aguantando y podríamos pronunciarlas más.